Muy buenos días. Buen día, doctor. Buenos días. Buen día. Vamos a seguir entonces con la clase de electro. Y teníamos que ver las arritmias. Para ustedes es importante que conozcan por lo menos una clasificación de arritmia, que es la más genérica, que son las supraventriculares y las ventriculares. Reconocer esas arritmias inmediatamente es importante para hacer un diagnóstico de algún trastorno eléctrico. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son los extrasístoles? Como dice acá, son contracciones prematuras ventriculares. Extrasístoles quiere decir que no debería haber un estímulo y una contracción fuera de las normales. Sin embargo, aparece. ¿Y de dónde aparece? De algún lugar que no es el nódulo sinusal. De alguna otra célula automática de la musculatura cardíaca, que puede ser por encima del nódulo auriculoventricular o por debajo del nódulo auriculoventricular. Si es por encima, es supraventricular. Si es por debajo, es ventricular. Entonces, ellas tienen unas características especiales. A veces, inclusive, si se llega a confundir, de acuerdo a la morfología en el electro, porque si se hace un estudio electrofisiológico, no va a ser, va a ser más, más exacto el diagnóstico. Entonces vamos a ver cuáles son sus características. Contracciones prematuras ventriculares. Son latidos prematuros. Se clasifican entonces por la morfología de bloqueo completo ramo derecho o bloqueo completo de ramo izquierdo. Las ventriculares me refiero, ¿no? Porque son de los ventrículos. Como ya vimos, bloqueos de rama, entonces ustedes ya van a entender y van a ver la morfología. Puede ser otra clasificación de acuerdo al lugar donde se produce, a la zona, al segmento del miocardio, en este caso, donde se producen monomorfas o polimorfas. Quiere decir que cuando son monomorfas, salen de un solo foco, de un solo lugar en el miocardio, en los ventrículos. Son extrasístoles, entonces, que tienen una morfología igual, parecida. Y cuando son polimorfas, es cuando salen de diferentes focos. Quiere decir que hay zonas en el ventrículo que se activan automáticamente y producen un estímulo. Entonces, si son de diferentes lugares, van a tener diferente morfología. O sea, no tan diferente porque van a ser ventriculares, pero sí van a, la morfología no va a ser igual, va a dar para poder hacer la diferencia. Con periodo de acoplamiento fijo o variable. Estos son periodos que se produce, en qué tiempo se produce la extrasístole, si es muy cerca de la onda T o más lejos de la onda T. Bigeminadas
Son características cuando hay un latido normal y una extrasístole. Puede haber una extrasístole en un electro, o cuando uno escucha, cuando hace la auscultación, puede escuchar una arritmia, quiere decir una extrasístole o un latido extra o prematuro, en este caso, si es extrasístole. En estos casos, entonces, uno no puede detectar, no puede descubrir cuando en la ausculta si es una extrasístole supraventricular o ventricular. No puede hacer diagnóstico de eso. Solamente con el electro uno puede ya hacer el diagnóstico de si es supra o es ventricular. Entonces, puede haber una extrasístole aislada en todo el electrocardiograma. Y pueden haber también varias extrasístoles y que generalmente van a acompañar inmediatamente a un latido normal. Si se produce un latido normal, inmediatamente la extrasístole. Y luego un latido normal. Esto es lo que se llama bigeminismo o extrasístoles bigeminadas. Trigeminadas cuando hay dos latidos normales y una extrasístole. Porque se producen así como si fuera algo ya determinado. Hay, por ejemplo, un latido normal, o el latido normal, tum, 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 y tum, la extrasístole. Tum, 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 la extrasístole. Eh, cuando es una extrasístole bigeminada, pero también pueden ser dos seguidas. Dos latidos normales y una extrasístole. Pareadas cuando son dos seguidas. O sea, un latido normal y dos extrasístoles juntas. Y en tripletes cuando son tres extrasístoles seguidas. Cuando son más de 4, se llama ya taquicardia ventricular. 4 extrasístoles seguidas o más, taquicardia ventricular. No necesitamos tener un registro o de 20 o 30 o 1 minuto, 2 minutos de extrasistolia. Solamente con 4 o más es ya un diagnóstico de taquicardia ventricular. El torso de Dupont es una extrasístole grave que denota que ese ventrículo tiene una anormalidad importante. QT largo, digital, hipopotasemias, tricíclicos, uso de tricíclicos, quiere decir antidepresivos, fenotiacinas, antiarrítmicos del grupo 1, pueden provocar extrasistolia. Cuando son interpoladas. Interpolada se llama una extrasístole que se produce sin alterar el ritmo normal sinusal. Porque generalmente, cuando hay una extrasístole, especialmente ventricular, el periodo de reposo para reactivar nuevamente un latido normal se alarga. De ahí que, entonces, en este caso, la interpolada, que generalmente son supraventriculares, no modifica esa frecuencia cardíaca, vamos a decir, sinusal. Con pausa compensadora, completo y completo. Entonces, lo que estamos hablando ahorita se llama pausa compensadora. O sea, después de una extrasístole ventricular siempre hay una pausa para que el músculo nuevamente se repolarice y se produzca un latido normal o quizá otra extrasístole. Se llama pausa compensadora completa e incompleta. Incompleta cuando es supra, completa cuando es ventricular. Con fenómeno R sobre T. Estas son algunas características que tiene la extrasístole. Mientras más cerca la extrasístole, si es ventricular, peor todavía, sobre la onda T, más peligrosa es, porque puede desencadenar un ataque ventricular y una fibrilación ventricular. En sanos o en cardiópatas, miocardiopatías o valvulopatías, se pueden producir extrasístoles, más supra que ventriculares. Todos tenemos extrasístoles en algún momento, porque va a depender de la parte emocional, del aspecto de la circulación de catecolaminas y también de la deshidratación, de pérdida de electrolitos por alguna razón o dependiendo de las situaciones de estrés.
desencadenadas por el esfuerzo y la taquicardia o por la bradicardia en el sueño. Las extrasístoles generalmente se van a producir cuando hay un sobreesfuerzo, cuando hay una situación de estrés en el organismo y en el corazón. Se dice también que a veces la bradiarritmia es un estímulo para que aparezcan extrasístoles, como una manera de compensación del corazón. Aquí en este ejemplo tenemos dos extrasístoles. Aparentemente son de un solo foco, porque tienen la misma morfología. Digo aparentemente, ¿por qué? Porque a veces varía un poco la línea de base, fíjense, que sube en la segunda extrasístole. Pero mirando la morfología, son parecidas. Aquí hay una extrasístole y aquí hay otra extrasístole en la misma derivación. Quiere decir que aquí hay dos focos, este y este. Este seguro que es más alto, este es más bajo, porque es más negativo. Y aquí hay otra extrasístole que no es igual a esta, es parecida, pero no es igual. Entonces hay tres focos. Por consiguiente, son polimorfas o politópicas. Lo importante es que ustedes sepan diferenciar extrasístoles supra o extrasístoles ventricular. Cuando se produce una extrasístole, cuando una extrasístole o cuando las extrasístoles son más factibles de aparecer, mientras y más peligrosas, mientras el corazón esté más lesionado, más alterado, más deteriorado, mayor posibilidad de arritmia, y en este caso extrasístole, mayor posibilidad de que sean más graves, más severas, mayor posibilidad de complicaciones. Cuando es un corazón aparentemente sano, pueden haber extrasístoles, pero van a ser situaciones especiales, como por ejemplo pérdida de electrolitos, deshidratación, etc. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, no solamente analizar, tiene extrasístoles supra o tiene ventriculares, pero ¿cuál es la base? ¿En qué situación se está produciendo? ¿Cuál es el estado del corazón y el estado del organismo? ¿El estado somático, físico o el estado psicológico también? La valoración de estos criterios siempre es dentro del contexto clínico y debe realizarse con la técnica de ¿por qué dice esto? Dice que la clínica es lo más importante, como ya dijimos ayer. ¿Y por qué dice en el contexto clínico? Por lo que les estoy diciendo. Todo depende del estado del organismo, de las enfermedades que tenga, todo el organismo y de las enfermedades que hayan en el corazón, para que las extrasístoles se produzcan y sean más o menos graves y más o menos complicadas. ¿Para qué se realiza el Holter? El Holter se realiza cuando uno escucha extrasístoles y son frecuentes, o la persona se queja de palpitaciones y no siempre las siente, y necesitamos tener un diagnóstico exacto y definitivo. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma normal se saca solamente en un momento muy corto de la vida de la persona. Se va y va a la persona, de no ser que hagamos un monitoreo de la frecuencia cardíaca y del ritmo. Colocamos los electrodos y observamos, digamos, durante media hora. Esa es una forma. Pero el Holter nos permite tener una documentación del funcionamiento del corazón de 24 horas, por lo menos. Y eso es analizado por una computadora. Entonces nos va a decir tantas palpitaciones se produjeron en 24 horas, tantas extrasístoles, supraventriculares existen, tantas ventriculares, y todo se puede registrar y se puede imprimir. Entonces, el Holter es eminentemente un examen para diagnosticar trastornos eléctricos después del electrocardiograma y así hacer un diagnóstico definitivo y poder indicar, por ejemplo, el tratamiento más adecuado, como por ejemplo el marcapaso. Arritmias ventriculares, seguimos con QRS estrecho. El QRS de una arritmia ventricular es ancho como un bloqueo de rama. Si es derecho, va a tener un bloqueo de rama izquierdo, si es izquierdo, va a aparecer como un bloqueo de rama derecha. Entonces, pueden existir arritmias supraventriculares con QRS ancho cuando son conducidas con aberrancia. Existen entonces latidos de fusión o intermedio. Esto de aquí, ustedes, si lo saben, mejor.
pero digamos ya un poquito más avanzado, no solamente porque no es difícil, pero recordar es el problema, ¿no? Y hacer el diagnóstico en un electro no siempre es fácil. Quiere decir de que para complicar la cosa, hay extrasístoles que parecen ventriculares, pero son supra. ¿Por qué? Porque conducen, como dice acá, con aberrancia. Quiere decir que no siguen las líneas normales y comunes del sistema de conducción, los fascículos, sino se van por las células directamente, las células automáticas, y demoran más en poder transportar ese estímulo. Por consiguiente, en el electro va a aparecer una, inscripción de la extrasístole más lenta y más ancha, por supuesto, el cubre se vuelve más ancho. Entonces, de todas maneras, para que eso ustedes lo tengan en mente de que en algún momento puede aparecer. Pueden haber latidos de difusión también. Se contrae, mejor dicho, hay un latido sinusal, del nódulo sinusal, y una extrasístole al mismo tiempo. Entonces se juntan y ¿quién es el que tiene más poder eléctrico? El ventrículo. Entonces, generalmente va a ser un latido como un extrasístole ventricular, más ancho, pero claro, no va a ser tan igual a una extrasístole, porque hay el latido de fusión. En el momento que se produce el estímulo o la salida del estímulo del nódulo sinusal, aparece, aparece también la extrasístole. Extrasistolia auricular. Esto es supraventricular, ¿no? Fíjense, hay que ver los RR. ¿Qué quiere decir? Nosotros con un papelito ponemos aquí una rayita y aquí otra rayita. Y sabemos que este con este de aquí son iguales. Y probablemente con este de aquí. Pero este latido se está produciendo antes de tiempo, porque es más corto el intervalo RR, a pesar que tiene onda P, pero es una extrasistolia auricular. Quiere decir que hay una zona en la aurícula que produce un estímulo y una contracción. Igual en este caso. Fíjense que la onda P de aquí no es igual a la del latido normal. Este latido normal. De aquí es más ancho el PR. Taquicardia sinusal, esto es normal. Muchas veces se habla de taquicardia como si fuera anormal siempre. Taquicardia sinusal, desde el punto de vista de la definición, por supuesto, es una arritmia rápida, pero es una arritmia que nace en el nódulo sinusal. Y esto puede ser normal, generalmente es normal. ¿Por qué? Porque se debe al esfuerzo, a emociones, a uso de medicamentos. Entonces, esto se está aquí, quiere decir, fíjese que el ST, el segmento ST, está descendente, pero no es patológico, es por la taquiarritmia. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si encontramos un lugarcito para medir. Vamos a medirlo aquí. 300, 150, aunque no está sobre la línea más visible del cuadrado grande, pero nosotros hacemos el cálculo aquí, como si estuviera aquí, porque aquí hay una distancia parecida. Entonces, 300, 150. Está a 150 latidos por minuto. Generalmente la taquicardia sinusal puede llegar a 150 latidos por minuto. Generalmente. Entonces, si es 160, 170, cuando ustedes escuchan en la ausculta, probablemente ya no sea sinusal. Probablemente porque no hay reglas tan exactas como matemáticas, como todos sabemos en medicina. Aquí, la arritmia respiratoria es cuando durante la inspiración la frecuencia cardíaca aumenta y durante la expiración disminuye.
arritmia respiratoria o arritmia fásica se llama. Esto es normal. Esa arritmia es normal. Arritmias supraventriculares, las que se producen más en las aurículas, podríamos decir. QRS estrecho. Fíjense que esta arritmia tiene una morfología, el latido, parecida a la del ritmo normal, al latido normal. QRS estrecho puede existir arritmias supraventriculares con QRS ancho cuando son conducidas con aberrancia. Existen entonces latidos de difusión intermedio. Esto de aquí, esto ya lo dijimos. Lo importante aquí es que pueden existir arritmias con QRS estrecho. Arritmias supraventriculares tienen esta característica, QRS estrecho. Esto es lo básico que tienen que aprender. QRS estrecho, arritmia supra. QRS ancho, arritmia ventricular. O estas modalidades que ustedes no tienen la obligación de saber. Suficiente con que sepan esto en el sentido de la obligatoriedad de este curso. Pero si saben más, por supuesto, mucho mejor. Taquicardia supraventricular paroxística, entre 150 y 230 latidos por minuto. Esta es una clasificación que hay que tomarla en cuenta también. De acuerdo a la cantidad de latidos, se puede clasificar las extrasístoles, las extrasístoles, como hemos dicho, las arritmias rápidas. La taquicardia supraventricular paroxística es frecuente y ustedes pueden detectarla, pueden diagnosticarla, por lo menos, y de la manera, un diagnóstico presuntivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene de especial esta arritmia? Que es supraventricular, que la frecuencia es 150 a 230 y que es de inicio y de final brusco. De un momento a otro, y para, bruscamente también. Puede durar 10 segundos, 30 segundos, media hora, una hora, 6 horas, un día entero. Pero claro, mientras más alta la extrasístole, mientras más elevada la frecuencia de la arritmia, perdón, de la taquiarritmia, más deteriora el corazón. El corazón puede entrar en insuficiencia cardíaca con una taquiarritmia que dure más de 24 o 48 horas. Corazón sano, me estoy refiriendo. Si fuera un corazón alterado, enfermo, seguro que va a ser una insuficiencia cardíaca rápida y puede ser hasta muy de nódulo del pulmón. Ya ustedes conocen, parece el mecanismo por lo que hay un trastorno de la circulación cuando hay una arritmia de este tipo, taquiarritmia. Entonces, esas son las características principales. Frecuencia cardíaca por encima de 150 hasta 230 aproximadamente latidos de inicio y final brusco. Y ustedes no necesitan auscultarle en el momento que venga el paciente porque de repente no, en ese momento no se presenta. Pero sí le preguntan al paciente. El paciente dice, tengo palpitaciones, me hace así el corazón. Inclusive mi vestido, mi blusa, mi camisa me la hace así. ¿Y ahí en qué momento se presenta? Cualquier momento, o cuando hago esfuerzo, cuando me enojo. Ya. ¿Y cuánto le dura? Me dura un ratito, pero ¿cuánto más o menos? Unos un minuto. Entonces, si se produce más de una, dos, tres, cuatro veces, ya, probablemente tiene una taquicardia paroxística. Y probablemente cuando van al electro puede que se encuentren con un Wolff Parkinson White. Entonces, fíjense que importantísimo es tener este conocimiento pequeño, pero que les puede dar ya bases para un diagnóstico. Idiopática igual Parkinson White. Idiopática porque puede haber sin que hayan alteraciones del electro. En el Wolff generalmente hay alteraciones electrocardiográficas y esos son congénitas, se puede detectar. Pero puede haber trastornos tipo Wolff, Parkinson, White, el electro y la persona no sentir nada hasta ese momento que ustedes lo descubren. Pero no siempre se va a presentar. Muy bien. El ritmo nodal alto, medio y bajo es cuando hay un bloqueo del nódulo sinusal y aparece o no se produce el estímulo del marcapaso normal. Entonces, una región automática, que en este caso es el nódulo ventricular, aurículo ventricular, asume la conducción
del trabajo cardíaco. Entonces puede ser ritmo nodal, cuando es del nódulo auriculoventricular, alto, medio y bajo. No existe PR en este caso. En este caso no hay onda P. O si no, cuando es bajo, se puede producir después del complejo QRS. Cuando es alto y medio, generalmente no se ve la P. Alto P antes de QRS morfología del seno coronario. Entonces puede ser que se vea un poquito de la P, que a veces ni se distingue. Medio oculta por el QRS y P retrógrada detrás del QRS. Taquicardia auricular multifocal o ritmo auricular aórtico. Aquí, por ejemplo, este es sinusal normal, y aquí aparece el ecrasítole. Tum, 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 tum. Fíjense, esta onda T es positiva o negativa. Y aquí, esto es el inicio de la taquicardia paroxística. Aquí termina y sigue el ritmo normal. Esto, cuando dura poco tiempo, se llama no sustentada. Cuando dura más tiempo, se llama sustentada. Taquicardia auricular multifocal o ritmo auricular aórtico. Se presenta en el EPOC y en el uso del digital. Auricular multifocal quiere decir que solamente en la aurícula van a haber zonas que van a producir un estímulo y van a poder producir una contracción. Aquí tenemos la onda P, aquí es variable, P, y aquí se vuelve negativa. Y aquí ya varió del